verano y que estos temas de los cuales voy a hablar hoy también formó parte del cuerpo académico del Instituto Argentino de Mercado de Capitales de Vima. Justamente hay un colega conectado, Patricio Casenave, con quien dictamos en operador bursátil. Y bueno, nada, en operador estoy a cargo del módulo de financiamiento PYME. Em, la idea entonces el día de hoy es recorrer un poco algunos conceptos teóricos que nos permitan entender cuál es el procedimiento para poder armar una estrategia de financiamiento para nuestra empresa. Primero voy a hablar de una introducción de lo que es la problemática PYME para el acceso al financiamiento. Luego voy a presentar algunos conceptos de lo que es el financiamiento de la perspectiva de creación de valor para la empresa. Hablaremos un poco del sistema financiero y luego nos vamos a focalizar en la práctica, lo que es la negociación con las entidades financieras y lo que es el sistema de garantías recíprocas, dado que este sistema nos permite acceder a mejores líneas de financiamiento, a las pymes y a los emprendedores. Y luego veremos alguna idea de lo que son las tasas hoy por distintos tipos de instrumentos. En este sentido, la idea es entender que el crédito interno al sector privado de la Argentina siempre fue poco relevante, o sea, muy bajo. Ahí vemos una evolución desde el año 2000 eh, con respecto a otros países de Latinoamérica, inclusive con lo que es el promedio de América Latina y el Caribe, y también la Unión Europea y los países de la OCDE, y vemos que realmente el acceso al crédito es muy bajo y para que un país pueda crecer necesitamos ese financiamiento, ¿no? La inversión surge justamente de poder acceder al crédito para poder financiar justamente esas inversiones que tenemos que realizar para que el negocio pueda crecer. Así que este es un primer tema que nos afecta fuertemente. El segundo punto, si hablamos de, de lo que son, digamos, el financiamiento en sí, lo que nos vamos a encontrar en el caso de las pymes es que hay una serie de barreras que dificulta el acceso al financiamiento. Vamos a ver hacia adelante algunas slides que nos van a permitir entender cuáles son esas problemáticas, cuáles son esas barreras, pero básicamente estamos hablando de que una pyme generalmente no accede a las mejores tasas que hay en el mercado, hay costos importantes de transacción, hay límites a lo que es el conocimiento dentro de la empresa para lo que es la búsqueda, y esto fíjense que lo dice la OCDE, así que estamos hablando de una problemática a nivel mundial. Cuando vemos la cantidad de pymes que hay en una economía, vamos a ver que estamos hablando de prácticamente el 98% de las empresas de un país son justamente las pymes y por eso las pymes son de alguna manera el motor de la economía, las que hacen que un país crezca, que otorgan justamente la mayor cantidad de empleo. Pero cuando vemos las inversiones que se financian con crédito bancario, podemos ver acá en este cuadro del Banco Mundial que en la Argentina solamente tenemos un 13,9%, comparado contra otros países de la región y contra el promedio estamos muy por debajo. En lo que hace a la restricción al acceso al financiamiento, acá vemos un informe eh, de Latinoamérica, donde también vemos que en el caso de la Argentina es donde tenemos las mayores restricciones en Latinoamérica y el Caribe para el acceso al financiamiento, sobre todo lo que son las microempresas. Si vemos lo que es el índice de confianza PYME, lamentablemente muchos de los informes que nos dan información se publican con algún retraso. Este índice
que lo hace la Cámara de Comercio, CAME, es de mayo, pero lo que podemos ver también que tenemos un tema con lo que hace a la confianza. Acá hay alguna apertura por industria y comercio, y es un índice que nos permite ir viendo cuál es la situación actual y las expectativas de futuro, y sobre todo lo que es la intención de inversión. En este caso, en mayo, la intención de inversión era prácticamente de menos del 50% de las empresas encuestadas. Esto se hace a partir de una encuesta, y es un indicador que lo presento porque me parece interesante para que lo puedan seguir en el mercado y entender cuál es el termómetro de las pymes. Este otro indicador es muy interesante porque nos permite entender cuáles son los principales obstáculos del acceso al financiamiento. Y vamos a ver que acá hay una realidad, que es que por lo menos la percepción que tienen las pymes de lo que son los requisitos para poder acceder al financiamiento, que son demasiado exigentes, pero también encontramos que hay un desconocimiento importante de cuáles son los programas de asistencia, las líneas de financiamiento. Más adelante les voy a mostrar que hay distintos tipos de líneas de financiamiento, inclusive subsidiadas, y muchas veces, está bien, no es fácil acceder, quizás se pide muchísima información, pero fuera de eso hay oportunidades para poder bajar los costos de financiamiento. Es verdad también que hay algunos temas en lo que hace a las condiciones, sobre todo a medida que se fueron intensificando las exigencias de Basilea. Esto ha hecho que cada vez sea un poquito más difícil a las empresas poder cumplir con ciertos requisitos, sobre todo lo que es la garantía propia. Y siempre hay algo de desconfianza en el sistema. Básicamente, las pymes que intentan buscar financiamiento muchas veces encuentran rechazo y no logran acceder a las mejores tasas o acceden a financiamientos que no son los más convenientes. Así que este también es un obstáculo importante. La CASFOG es la Cámara de, de Fondos de Garantía, nuclea justamente a lo que son las sociedades de garantía recíproca y las sociedades de garantía. Vamos a ver que hay una problemática global en el mundo, no importa qué tan desarrollados estén los sistemas de crédito o cuál sea la cultura de cada país, a partir, como les decía, de las distintas crisis mundiales que hubo. Basilea 1, 2 y 3 fue intensificando los requerimientos para poder ser sujeto de crédito y otorgar financiamiento, y esto ha hecho que las pequeñas y medianas empresas, en realidad tenemos que hablar de MIPYMES, se incluye también los microemprendimientos, que cada vez sea más difícil acceder al crédito, y esto hace que el mercado tenga una serie de imperfecciones, entre ellas, por ejemplo, la selección adversa. Y en este sentido vamos a ver que los sistemas de garantía surgen de alguna manera para ayudar a las pymes a poder suplir esa falta de garantías. En el mundo vamos a encontrar distintos sistemas de garantías. Acá en la Argentina tenemos las sociedades de garantías recíprocas con capitales privados y mixtos. En el mundo hay distintos sistemas de capitales públicos, también privados y mixtos. Y en la Argentina también tenemos fondos, sobre todo provinciales, como Fogaba en la provincia de Buenos Aires, que operan también con eh, fondos públicos. En este sentido, entonces, podemos concluir que el sistema crediticio de la Argentina no es lo eficiente que debería ser para que las empresas puedan conseguir el financiamiento que necesitan para poder financiar tanto su capital de trabajo como sus inversiones.
Y a esto se le suman una serie de problemáticas, como es los problemas macroeconómicos. Estamos en un país eh, que venimos de una historia de alta inestabilidad. No voy a repetir todo lo que siempre eh, cuenta nuestro presidente respecto a lo que es nuestra macroeconomía. Sí que aparentemente tenemos hoy la inflación y el tipo de cambio controlados y esto ayuda quizás un poco a futuro a, a estabilizar la economía y a poder planificar y poder tomar decisiones. Justamente estaba viendo un informe que las consultoras privadas están proyectando la inflación de octubre entre 2 y 2,5, lo cual sería una buena noticia si se da. El último mes estuvo en 3,5, porque claramente la volatilidad o la alta inflación y la incertidumbre respecto al tipo de cambio hacen que sea difícil tomar decisiones, y a eso podemos sumarle una serie de problemas que tenemos a nivel local en lo que hace a las instituciones, a la justicia y sobre todo a la carga tributaria. Así que en este sentido, más allá que estemos de acuerdo o no con la forma en que se están implementando las políticas económicas, podemos decir que hay algún alivio desde el punto de vista de tener alguna previsibilidad en cuanto a las variables macroeconómicas. Fuera de esto, quizás la otra buena noticia es que al dejar de financiarse los bancos con el Estado y tener la necesidad de volver a ser prestamistas y otorgar préstamos, también vamos a ver que en el mercado están apareciendo nuevas oportunidades o líneas de financiamiento con tasas, eh, digamos, que van bajando, vamos a decir esto en principio, y que hacen un poco más atractivo este acceso al crédito. Vamos a ver un poco entonces, desde el punto de vista teórico, cómo podemos tomar decisiones respecto a cómo financiarnos. eh, y esto lo podríamos llamar como que la empresa tiene que definir su estrategia de financiamiento, porque en definitiva el financiamiento tiene un costo y ese costo limita lo que es la rentabilidad de la empresa. Entonces, si somos capaces, si fuéramos capaces de minimizar el costo de financiamiento, también estaríamos impactando en la creación de valor. Cuando hablamos de creación de valor, básicamente nos referimos a proyectar los flujos de caja. Cuando hablamos de flujo de caja, vamos a tener flujos positivos y flujos negativos. La diferencia entre ambos flujos es lo que se conoce como el saldo de caja. Y si fuéramos eficientes en el manejo de la tesorería, la empresa, cuando tiene saldos positivos, o sea, un superávit, debería invertirlos y maximizar lo que es la rentabilidad. Después voy a mostrar de qué manera puede una empresa acceder a instrumentos de inversión y justamente también de financiamiento, porque cuando el saldo es negativo tenemos un déficit y debemos buscar cómo financiar ese déficit, ya sea de capital de trabajo o de futuros proyectos de inversión. En el financiamiento siempre hay que ver lo que se llama el costo financiero total. No es solo la tasa que nos muestran, no olvídense de la TNA, sino que hay que ver todos los costos asociados a ese financiamiento, y el costo financiero total sería el costo en este caso, de la deuda. Pero una empresa también puede financiar su déficit con capital propio, o sea, tenemos capital de terceros a partir de deuda que tiene un costo financiero total y capital propio a partir de aportes de accionistas que tiene un costo que está relacionado con lo que el accionista le exige de rendimiento a la empresa. Acá podríamos hacer un paréntesis y hablar horas de lo que es el emprendedor, el dueño que trabaja en la empresa y no cobra un sueldo, o el dueño que retira todas las ganancias de la empresa afectando al capital de trabajo. Hay muchísimos problemas alrededor del manejo del flujo de caja de una empresa, y esto saltó quizás muy en evidencia en la pandemia, donde muchas empresas, por ese mal manejo del flujo de caja y sobre todo el capital de trabajo, tuvieron que cerrar, para decirlo de alguna manera, y las empresas que tenían un manejo más saludable de la tesorería pudieron de alguna manera surfear el,
la pandemia y sobrevivir, que en otras condiciones quizás no hubiese sido así. Con lo cual esto no es menor. Entender que si un socio trabaja en una empresa tiene que tener un sueldo y que solamente se distribuyen ganancias y se gana, uno es socio de las pérdidas y las ganancias, esto es importante. Pero en definitiva, la combinación de deuda y equity en una empresa nos lleva a tener, a poder calcular lo que se llama el costo, en inglés el WACC, el Weighted Average Cost of Capital, o el costo promedio ponderado del capital, que justamente es, tenemos un porcentaje financiado con capital de terceros que tiene un costo financiero total, que además tiene una ventaja impositiva porque los intereses reducen la base imponible del impuesto a las ganancias, y otro porcentaje con equity que tiene ese costo que nos exige, o rendimiento que nos exige el accionista. El costo ponderado de esas fuentes, entonces, es lo que determina nuestro costo de financiación de nuestras inversiones. Entonces, en todo momento, a partir de entender cuál es ese costo y los flujos futuros, en la empresa podemos calcular cuál es el valor. Tenemos un libro publicado en Colombia con algunos coautores colombianos y un profesor justamente experto en riesgo crediticio, que forma parte del plantel académico de la Universidad de Belgrano, Eduardo Escarfó, que tiene justamente su sistema de, de riesgo crediticio, que es muy utilizado en todo el sistema financiero y en empresas también. Básicamente, si proyectamos los flujos y lo descontamos a ese costo de financiamiento, vamos a ver cuál es el valor de la empresa. Y en este libro, Análisis Financiero Integral, Teoría y Práctica, justamente presentamos un modelo para gestionar por valor, porque creemos que todas las decisiones financieras y de inversión deberían pasar por este tamiz para poder entender cuál es el valor creado. El valor actual de ese flujo es justamente el valor que crea la empresa. Si el negocio crea valor, tiene sentido seguir con el negocio. Si no, hay que liquidarlo, y por eso podemos calcular lo que es el valor de liquidación. Cerramos la empresa, vendemos todo lo que tenemos, pagamos todo lo que debemos. Si ese valor es mayor al valor que podamos crear, no tiene sentido ser empresarios, no tiene sentido seguir con este negocio. Entonces, si vemos el balance de una empresa donde a la izquierda tenemos el activo, todos los bienes de la empresa más todo lo que le deben, y a la derecha las fuentes de financiamiento, porque en el activo va a estar la inversión que se materializa en activos, en el pasivo vamos a ver justamente la deuda, y en el patrimonio neto el capital propio. Eso se llama estructura de capital, y lo que tenemos que hacer es optimizar la estructura de capital para minimizar el costo de financiamiento, y por lo tanto esos flujos que generan los activos, las inversiones, van a crear valor. O sea, el valor actual neto es positivo, eso significa que la empresa tiene un valor de continuidad y que no hay que liquidarlo. ¿Está bien? Entonces, recuerden que una empresa no es solo del dueño. O sea, el dueño no puede sacar la plata que se le ocurre de la empresa. La empresa es de los dueños, de los accionistas, pero también es de los acreedores. Y el accionista puede disponer del valor de la empresa solamente después de pagar a los acreedores. Entonces, vamos a decir que cuando hablamos de inversión, hay una inversión de corto plazo, que es el capital de trabajo. Sin capital de trabajo, ese negocio no se puede llevar adelante. Y una inversión de largo plazo, que es justamente la que permite, hay una de mantenimiento, que es mantener la capacidad instalada y el negocio andando, y una inversión estratégica, que es lo que la empresa tiene de nuevos proyectos hacia adelante. Justamente lo que denominamos proyectos de inversión. Entonces vamos a ver que las fuentes de financiamiento van a estar acorde a estos dos tipos de necesidades de financiamiento. Va a haber instrumentos que nos permitan financiar el capital de trabajo, e instrumentos que nos permitan calzar los plazos de las inversiones de largo plazo. Uno no puede financiar una inversión de largo plazo donde estamos hundiendo el dinero hoy para obtener beneficios en el futuro con financiamiento de capital de trabajo, porque lo que va a suceder es que no es sostenible en el tiempo y no va a ser sustentable esa inversión. Por eso tenemos que poder calcular esta estructura de capital y armar una estrategia de financiamiento que esté acorde con esta necesidad. No voy a profundizar en las teorías,
pero básicamente ahí tienen una serie de teorías que sustentan lo que voy a decir, por si quieren profundizar. Siempre hay una fuente en mis presentaciones, con lo cual tienen algún paper para leer, pero las empresas siempre prefieren primero financiarse con las utilidades retenidas, reinvertir, claramente si no se las llevan como dividendos, lo que queda de las ganancias se puede reinvertir en la empresa y son fuentes que se llaman espurias y que no tienen un costo de financiamiento. Luego con deuda, capital de terceros, donde hay un costo de financiamiento, donde tenemos una serie de obligaciones, tenemos que devolver ese capital y pagar intereses. Y por último, emitir acciones en el mercado de capitales, o sea, abrir el capital. Cuando uno busca socios puede hacerlo de dos maneras, o de manera privada vendiendo acciones, o de manera pública listándose en una bolsa. Esto es lo último que desean hacer las empresas, básicamente porque es como que vamos a estar en la vista de todos y tienen muchísimos más controles y por lo tanto tiene algún costo adicional. Entonces, una primera conclusión es que tenemos que armar esta estrategia financiera, esta estrategia corporativa, y que si queremos gestionar eficientemente la tesorería, tenemos que conocer los instrumentos con los cuales contamos, tanto para gestionar los flujos positivos, donde deberíamos invertirlos, aunque sea un peso, hay que sacar la rentabilidad, ese es el concepto. No importa si poco o mucho, pero hay que sacar la rentabilidad. El peso parado se pierde contra la inflación y aunque no lo crean, el dólar también. Acá no traje todo de lo que podría hablar por un tema de tiempos, pero les cuento que el dólar fue perdiendo su valor en el tiempo. Desde la pandemia a hoy, más o menos se perdió alrededor del 35% por inflación al dólar, con lo cual el dólar, tenerlo parado tampoco es conveniente, con lo cual hay que sacar la mínima rentabilidad posible, obviamente la máxima, pero siempre hay que sacar alguna rentabilidad. eh, y para eso hay instrumentos también. Esta clase no es de inversión, pero ahí les dejo una serie de instrumentos en los cuales podría invertir la empresa, tanto en el corto plazo como en el largo plazo. Cuando hablamos de plata transaccional, que la tenemos disponible 10 días, 15 días o menos de un mes, existen los fondos de dinero. No hay muchas más opciones. Hay otras opciones, sí, pero creo que los fondos de dinero es lo más fácil para poder manejarlos. Hoy es muy fácil comprar dólar MEP, pero con esos dólares hay que hacer algo. Y si estamos en el mercado de capitales, tenemos acceso a la caución colocadora, que siempre rinde algo más que un plazo fijo y se puede colocar de a un día. Entonces, si uno coloca todos los días, va capitalizando la tasa. Hay instrumentos también para hacer cobertura. Pero desde el punto de vista de financiar el déficit, no voy a profundizar ahora, porque los voy a mencionar después, pero vemos que hay una gran cantidad de instrumentos, tanto en el mercado, en el sistema financiero, en el mercado bancario, como en el mercado de capitales. La Argentina tiene un sistema único en el mundo, que es justamente este descuento de cheques en la bolsa, del cual voy a hablar un poquito más en un rato. Así que tenemos una gran cantidad de instrumentos, tanto de corto como de largo, para poder analizar cuál es la mejor estrategia financiera, que justamente es la que minimice ese costo de financiamiento, sujeto a qué, a tener la plata disponible en los momentos que necesitamos financiar los saldos negativos de flujo de fondos. Si lo viéramos de un tema, de un punto de vista, de una óptica técnica 100%, piensen en esta línea roja como el costo de financiamiento, este WAP o este costo promedio ponderado de la fuente de financiamiento. Al que le interesa esa fórmula de ahí, nada, si quieren hay una calculadora mía dando vueltas por internet o me la piden, donde uno puede ir poniendo los valores y se calcula esta tasa de manera sencilla. Pero en principio, si nos financiamos 100% con capital propio, fíjese que el costo es muy alto. A medida que incorporamos deuda va bajando ese costo promedio ponderado. Hay un nivel que es muy difícil de encontrar, este sería el óptimo. En la realidad nunca se llega a este óptimo o no sabemos que llegamos. Y si empiezan a aumentar los costos de bancarrota, esto se da vuelta.
¿no? Llega un momento que no nos prestan dinero. Si vemos el valor de la empresa, que sería descontar esos flujos de fondos futuros, a medida que baja la tasa, fíjense que la empresa cada vez vale más. ¿Se entiende? Se crea mayor valor. Con lo cual, podemos decir que la estrategia financiera tiene que entender a mejorar esa estructura de capital y optimizarla tratando de estar por este costo mínimo. No lo dije antes, pero si tienen preguntas pueden anotarlas en el chat. Al finalizar voy a contestar todas las preguntas. También si alguno quiere preguntar de manera directa, no tengo ningún problema. Entonces llegamos al tercer módulo, el del sistema financiero y financiamiento. Básicamente ya algo lo dije, en el sistema financiero argentino tenemos todo lo que es el mercado de dinero, donde están las entidades bancarias, donde las empresas pueden acceder principalmente a productos de corto plazo, tanto de financiamiento como de inversión. Obviamente también hay algunos de largo. Hay, si quieren, una intersección entre ambos mundos. Y el mercado de capitales, donde básicamente tenemos acceso a las bolsas. Hoy en la Argentina hay 4 bolsas principales: BIMA, el MAB, MATBA/ROFEX y MAE, donde en todas podemos acceder a instrumentos de inversión y de financiamiento con alguna especialidad. Por ejemplo, MATBA/ROFEX en lo que es commodities, seguros de cambio. BIMA también tiene algunos futuros de dólar con los cuales podemos hacer coberturas de la empresa, que es otro punto importante para la estrategia de financiamiento. El MAP, que es el experto en financiamiento PYME, pero también a través de BIMA podemos acceder porque hay un convenio entre BIMA y MAP, y obligaciones negociables, que podemos hablar, que es un instrumento que pueden emitir las empresas como deuda privada. También se puede hacer en estos mercados. Bueno, en el medio hay ciertas autoridades de control. El mercado de dinero está regulado por el Banco Central, el mercado de capitales por la Comisión Nacional de Valores, y después tenemos algunas obligaciones desde el sistema financiero por el tema de lavado de dinero y narcotráfico. Son las entidades que están en estos mercados, están obligadas a hacer los controles correspondientes con tanto lo que son las unidades locales, el GAFI, las unidades internacionales, eh, para, para evitar justamente financiar este tipo de emisiones. Y entonces, ¿cómo funciona el mercado? Básicamente podemos decir que en el mercado, entre los agentes económicos, familias, empresas y gobierno, hay entidades que son deficitarias y entidades que son superavitarias. Las que son superavitarias están dispuestas a prestar ese dinero a cambio de una tasa que la conocemos como tasa pasiva. Los intermediarios financieros que están dispuestos a tomar esos fondos se dan vuelta, los prestan a los deficitarios, que pagan una tasa activa. El spread bancario es justamente la diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva, que es lo que ganan las entidades financieras por intermediar. Y ahí tenemos las opciones tanto en el sistema financiero, en el mercado de dinero, como en el mercado de capitales. Entonces, el rol de los intermediarios financieros es justamente unir las partes. Los que tienen déficit de fondo van a emitir productos de financiación, y los que tienen superávit los van a comprar como una inversión, ¿sí? Y en este sentido, el que necesita financiarse, básicamente lo que está haciendo es pedir una plata prestada con una ley financiera, que generalmente es de interés compuesto, pero hay también de interés simple. Tampoco voy a profundizar en cálculo financiero. La idea es que por esa plata que le prestan, se la prestan por un tiempo, tiene que devolver capital más intereses, y de acá surge esto que denominamos el costo financiero total, que es lo que les digo que tenemos que optimizar o minimizar en lo posible. Entonces, les decía que en el mercado, justamente por la problemática de las asimetrías de los mercados de crédito y sobre todo la falta de garantías que tienen las pymes, surge las entidades de garantía recíproca, las sociedades de garantía recíproca y los fondos de garantía, que justamente lo que hacen es eh, brindarle avales a las
a las pymes que no alcanza sus garantías para acceder a mejores condiciones de financiamiento. Algunas cositas rápidas, no voy a profundizar en las slides, pero sí quiero dejar conceptos. Lamentablemente en la Argentina nos hemos quemado con fuego, digamos, muchas veces en lo que hace al financiamiento y por lo tanto tenemos somos adversos a financiarnos con capital de terceros. Conozco muchos dueños, no voy a decir solo emprendedores, porque algunos tienen grandes negocios, que prefieren financiarse con capital propio, más allá de que entienden que el financiamiento genera un apalancamiento que te permite mejorar la rentabilidad. Pero en la realidad, el banco termina siendo socio de la empresa. Ambos tenemos la misma visión. Si el banco presta plata en un proyecto, aunque cobre intereses y sea acreedor, de alguna manera también está creyendo en ese proyecto. Entonces, se está asociando con la empresa con un objetivo común. Ambos quieren que al proyecto le vaya bien. Y en este sentido, para que un proyecto sea rentable, tenemos que poder analizar ese flujo de fondos. Hay un error que cometen siempre las empresas, que es pedir más plata que la que realmente necesita el flujo. En la evaluación de proyectos de inversión, cuando uno arma el flujo, se calcula lo que es la máxima exposición financiera. Si vamos a pedir más plata que la máxima exposición financiera, vamos a tener un problema. Por eso, si el banco te dice que no, por algo está mirando esos indicadores y entiende que ese flujo no permite financiar el nivel de deuda que uno está pidiendo. Si te ofrece alguna otra cosa, hay que entender que hay un análisis de riesgo por detrás y que si bien el banco es verdad que se tiene que cubrir, pero también nos está ayudando y por eso ahora voy a hablar de la importancia de tener una buena relación con el banco para poder entender en conjunto si ese proyecto realmente es rentable o no y no perder plata, porque nosotros también corremos un riesgo. Entonces, cuando uno va a pedir un préstamo, tiene que tener muy claro su flujo de fondos, tiene que tener muy claro su plan de negocios y no nos tenemos primero que confiar ni sobreestimar la plata que vamos a pedir. Y por eso tenemos que ser capaces de explicarle al banco qué es lo que necesitamos, qué vamos a hacer con la plata que estamos pidiendo, ser realistas. Por eso los bancos arman un stress testing. Lo que hacen es estresar el flujo y entender qué sucedería en condiciones extremas. Imagínense que Milei pierde las elecciones, que viene un nuevo gobierno y que vuelve a cambiar todo y que vuelve a haber inflación. Bueno, ¿cómo impactaría eso en el financiamiento que nos está otorgando el banco? ¿Podríamos pagarlo? Bueno, eso es un stress testing. Y para esto también es muy importante que la empresa tenga su legajo de crediticio al día. De esto vamos a hablar un poquito más en un rato. Y tenemos que poder ser capaces de tener una buena relación con el banco, transmitiendo confianza, inclusive logrando que el banco conozca la empresa, las instalaciones, la fábrica. Esto ayuda muchísimo y entender también cuáles son las garantías con las cuales contamos, porque, como les decía antes, es la gran problemática. Si no tenemos buenas garantías, esto va a aumentar el costo financiero total. Y nunca se queden con un solo banco. ¿Sí? Hace poquito me junté con una empresa por justamente un proyecto donde tienen que armar una estrategia de financiamiento y me contaban que trabajan con 15 bancos. No se queden con uno, por distintas razones. Una, porque van a poder buscar el mejor costo financiero, siempre hay que negociar. Y otra también es porque quizás un banco solo no llega a cubrir las necesidades de financiamiento, pero en un pool de bancos podemos entonces hacerlo. ¿Sí? Entonces, como les decía, en el mercado de dinero podemos acceder a financiamiento de corto plazo, también al sistema cambiario. Y hoy por hoy no dejemos de lado lo que son las criptomonedas, sobre todo la tokenización, porque las empresas ya están empezando a tokenizar. Hay un token agro, por ejemplo, en la Argentina, que se usa en el agro para financiar, si no me equivoco, es la compra de equipamiento, de insumos, pero también está, por ejemplo, PropTech, la tokenización de lo que es los proyectos inmobiliarios que están en auge en España y que están empezando a llegar también a la Argentina. En el futuro yo creo que se va a poder tokenizar todo. No voy a hablar mucho más de esto, pero sepan que también es una opción de financiamiento a analizar en las empresas. Y en el mercado de capitales, como les decía, por un lado los instrumentos de financiación,
pero por otro también la posibilidad de comprar coberturas, seguro de cambio para las empresas que trabajan con comercio exterior. Bien, hasta acá un poco de teoría bajada a la práctica. Luego me podrán hacer preguntas para profundizar. La idea era introducir conceptos, y lo que me gustaría ahora es mostrar algunos instrumentos a los cuales podemos acceder tanto en el sistema bancario como en el mercado de capitales. Lo primero que voy a decir es que la tasa de referencia para el financiamiento podemos tomar la BADLAR, que hoy está en 42 puntos. Pensemos que la BADLAR a principio de año estaba arriba de 100, que luego se bajó a 70, que alrededor de, si no me equivoco, marzo, que en junio estaba ya alrededor de 50, 40, que llegó a bajar a 30 y pico y que hoy viene aumentando. Este mes estuvo aumentando y hoy está alrededor de 42. Así que si me preguntan cuál es la tasa de referencia del mercado, más allá del instrumento de financiamiento, sería 42 más 5 o 6 puntos, digamos, de lo que se llama ARIA. Siempre hablamos de tasa variable más fija, más o menos podemos estar hablando entre 46 y 49% como una tasa de referencia. Pero eso no quita que haya ciertas líneas específicas a las cuales podemos acceder. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene préstamos para comercios que llegan hasta el 18%. Obviamente no es para cualquiera, 18% liderado por mujeres, 20 y pico si no está liderado por mujeres. Esto particularmente el BICE y el CFI tienen también préstamos subsidiados para economías regionales, préstamos para capital de trabajo, para inversión, para leasing, para comercio exterior. Acá estamos hablando que hay tasas que pueden llegar hasta el 25%, pero la referencia básicamente es BADLAR, le ponen topes del 40%, algunos son del 35%. Y una cosa que no hay que dejar de ver, sobre todo si nuestro flujo está calzado en dólares, tenemos para comercio exterior préstamos desde 3%. Luego vamos a ver que hay otros instrumentos pymes que inclusive han estado por debajo de ese 3%. Acá el tema en la estrategia financiera es entender lo que les dije antes. ¿Qué necesitamos? ¿Financiar capital de trabajo corto plazo o financiar inversiones largo plazo? Entonces, a partir de ahí tenemos que ver hasta cuánto nos financian, en base a qué nos toman de garantía, en qué plazos y en qué tasas. Pero no dejen de ver los préstamos subsidiados. ¿Cuál es el problema? Quizás que la pyme lo ve como un problema. Yo creo que no es un problema, sino que hay que sentarse a trabajar. Es que las exigencias son altas. Y sí, por supuesto que lo van a hacer, porque si vas a acceder a un préstamo con ciertos privilegios, y te van a pedir información, no te lo van a dar gratuitamente. Sobre todo hay que hacer un control de lo que estás diciendo que vas a hacer con esa plata, realmente la hagas. Entonces, si vas a comprar maquinaria y te van a pedir 3 presupuestos, por ejemplo. Entonces, tenemos que tener claro que podemos acceder a mejores tasas y que tenemos que cumplir los requisitos para poder hacerlos. El mercado de capitales nos permite acceder a un gran número también de instrumentos. Recuerden que yo acá estoy haciendo foco en las pymes, pero obviamente las empresas grandes tienen también otros beneficios, ¿no? Inclusive cuando hablamos de pymes, tenemos las microempresas, las pequeñas tramo 1, las pequeñas tramo 2 y las medianas. Claramente la disponibilidad de instrumentos no es la misma para todos ellos. Por eso la CEPIME en el sistema de garantías recíprocas privilegia micro, pequeñas, tramo 1 sobre todo, y después tramo 2, digo, para tener en cuenta, ¿no? Pues las medianas empresas ya tienen acceso directo a bancos, a mejores líneas de financiamiento, casi como las grandes. Pero bueno, como le digo, hay que tener acceso a distintas entidades y poder negociar los mejores instrumentos. Entonces, corto plazo, cheque de pago diferido, factura de crédito electrónica, pagaré bursátil, son los principales instrumentos para financiar compra de materia prima, pago de sueldos. Bueno, nada, hay líneas, por ejemplo, que nos dan los bancos para financiar los aguinaldos, que son muy interesantes, porque esas sí son tasas mucho más bajas.
y generalmente nos financian a 6 meses y nos ayudan a distribuir el flujo en 6 meses, lo cual es muy interesante. Básicamente el cheque de pago diferido fue como el caballito de batalla para que las pymes accedan al mercado de capitales, justamente el desconocimiento, los miedos, como las empresas están acostumbradas a descontar cheques y se puede descontar cheques propios y de terceros de manera muy conveniente, con lo cual este fue un poco el caballito de batalla. Y después la FIP permite hacer facturas de crédito electrónico que se pueden descontar automáticamente en el mercado, y el pagaré bursátil sería también como un mutuo que las empresas lo conocen, es descontar un instrumento. En el mediano plazo también el pagaré bursátil, y surgen los fideicomisos financieros, que de alguna manera también los conocemos, y las obligaciones negociables, que es deuda privada. Así como existe el bono público que emite una entidad pública, la obligación negociable la puede emitir una empresa con condiciones muy superiores a otros tipos de financiamiento, tanto en pesos como en dólares. Y en el largo plazo tenemos también las obligaciones negociables, que para las pymes existe la BNPYME y la garantizada con aval de CGR, y también los fideicomisos, y por último las acciones. Hay un título especial que, si pudiéramos, digamos, calificar como sustentables o verdes, existen lo que son los bonos temáticos, que tienen mucho más ventajas en lo que hace a tasas, pues se está financiando un proyecto con impacto social o ambiental. Me voy a pasar unos minutitos ya, Lucas, pero creo que vale la pena. Si hace falta, yo me quedo unos minutos más contestando preguntas. En el MAP tenemos distintos segmentos para descontar cheques y para descontar pagarés. Hay un segmento garantizado que garantiza directamente el MAP, un segmento no garantizado. Si no conseguimos esas garantías, podemos intentar descontar los cheques o los pagarés sin garantía, obviamente tiene un costo superior. Y después, para empresas específicas, pueden tener garantías de guarranteras o de lo que son contratos de precio a fijar. Esto está más relacionado con productos de liquidez, como es el agro y los commodities. Después hay un segmento avalado, justamente en este caso por las SGRs y los fondos de garantía. El de arriba era por el MAP de manera directa, y hay un sistema patrocinado. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en Telefónica, Telefónica era patrocinador, o sea, a sus proveedores les permitía acceder directamente a descontar el cheque con riesgo telefónico. ¿Está bien? Entonces, en estos segmentos las pymes pueden acceder a distintos tipos de tasas de interés. En lo que hace a entender qué hay hoy, como les decía, los informes de financiamiento generalmente vienen con algún retraso, pero bueno, en el MAP pueden acceder a informes también semanales. Hoy el cheque de pago diferido, las tasas de referencia para cheques y pagarés en pesos están alrededor del 49% la última semana, con lo cual estas tasas que vemos acá, como les decía, vinieron aumentando un poquito en el último tiempo. Les cuento que hay empresas un poquito más grandes. Esto depende de los plazos a los cuales descuentes y de la calidad del cheque, porque eh, si vos vas el cheque con un cheque directo, no es lo mismo que un cheque de terceros, y un cheque de IPF no se descuenta igual que un cheque de una empresa no reconocida, ¿no? Pero los cheques con garantías de SGR se descuentan directamente a nombre de la SGR. Fuera de esto, así y todo, los cheques tienen de alguna manera una calificación, sobre todo en el no garantizado. Entonces ahí vamos a ver diferencias entre los segmentos. Y lo mismo con lo que hace a los pagarés. Y lo interesante de los pagarés en dólares, fíjense que han llegado a tener tasas hasta del 1% y menos también. Acá hablamos 1,9, 2,4, 2,5 en dólares. Son tasas, la verdad, que muy interesantes. Hoy están alrededor del 3 en dólares. La factura de crédito electrónica, ahí no tengo en este momento las tasas, quizás, pero andan por ahí en esa tasa de referencia. Esto es interesante porque podemos descontar esas facturas que los proveedores nos pagan a 90 días, con lo cual es una forma también de financiación. Y eh, acá quería traer por último algunos ejemplos de obligaciones negociables. Este es un informe
que hace Price. Price es una consultora internacional. Es este informe, justamente, bueno, este es el de agosto, pero fíjense que nos hace un resumen justamente de los fideicomisos. Acá se han colocado fideicomisos en dólares a 7,7, a UVA al 10, en pesos al 45, con lo cual es muy interesante. Y obligaciones negociables que hay de todo un poco. Hay tasa fija, tasa variable, en pesos, en dólares, distintos plazos, como les decía, hasta 5 años. Se puede emitir, por ejemplo, para financiar la compra de materias primas. Fíjense esta que tiene una duration es en cuánto se recupera la inversión del lado de la inversión, pero 18 meses al 4,7 de tasa promedio en dólares. Con lo cual, realmente tenemos formas interesantes de financiarlo. Este es el informe de la CASFO, que también tiene eh, algún atraso. El último es agosto, pero fíjese cómo evolucionaron las tasas en pesos de los pagarés y las tasas en dólares. Les hablaba de este 1,90, hoy está en 3, ¿sí? Y en el mercado, bueno, esto es lo que les decía de las tasas para los créditos para comerciantes. Esta es la Batlar y les quería mostrar, espérenme, acá, Banco, bueno, este es el informe semanal que les decía, con lo cual la tasa del 49, que esto es del 18 del 10, acá entran directamente al MAB y tienen los informes en Research, donde tienen las tasas semanales. Y esto es las tasas del Banco Provincia de descuento de cheques, ¿sí? Fíjense que las tasas varían según los plazos y la calidad alta, media, vean que va aumentando la tasa, ¿sí? Baja, sin reciprocidad, y bueno, nada, fíjense que las tasas son también cada vez mayor. Obviamente que esto todo depende, si no es lo mismo que esté garantizado que no esté garantizado, de quién es el emisor del cheque. Y bueno, nada, pero hay distintas opciones, que es un poquito lo que les quería mostrar. Bueno, ahí les va a quedar para ver algunos ejemplos. Y lo último que quiero decir, desde el punto de vista práctico, si vas por primera vez al banco a pedir financiamiento y te va a costar mucho o te va a dar las tasas más altas. Para acceder a las mejores tasas tenemos que lograr tener un legajo crediticio y que nos hagan la calificación crediticia, ¿sí? Eh, a veces esto tarda mucho, aunque te digan que no, hay bancos más ágiles, menos ágiles. Eh, y lo que les puedo decir por experiencia, los bancos públicos tienen las mejores tasas, pero tardan más en hacerte la calificación crediticia. Los bancos privados hay de todo, pero generalmente hay ciertos bancos que son más ágiles. Pero una vez que vos tenés una buena relación y que tenés el legajo crediticio, que es lo más complejo para hacer para una pyme, ya está. Después automáticamente yo pido, por ejemplo, ayer le pedimos una línea de crédito al Credicop y en el mismo día nos mandó una línea de 30 millones de pesos al 56%. Para mí es caro, sí, pero mientras no consiga algo mejor en otra empresa es lo que puedo acceder de una pyme, y cuento esto como un ejemplo. Eh, un microemprendedor que se está financiando con la tarjeta de crédito paga 120%. Y si accede a un crédito personal como monotributista, le están dando un 70%. Fíjense la importancia de poder constituirse y categorizarse como pyme, que un monotributista y un autónomo también lo puede hacer, y estar en blanco, pues si estás en negro, obviamente no tenés acceso a esto. El legajo crediticio es complejo, pero lo hicimos la primera vez y después es solo actualizarlo. Ahí hay un ejemplo de todo lo que nos piden. Esto es el mayor dolor de cabeza para las pymes para acceder, pero una vez que lo tienen, las líneas fluyen. Entonces, como reflexión final, el financiamiento requiere una estrategia, no nos podemos financiar al voleo. Y este es el gran problema que tienen las pymes. Ven al analista financiero o el experto en costos
como un costo, y en realidad hay que tener un experto en costos en la empresa. La mayoría de los pymes no la tienen. Donde la tienen se hace una diferencia de miles de formas, desde mejorar los costos de la empresa y aumentar la rentabilidad, hasta mejorar el manejo de la tesorería, optimizando los ingresos por los flujos positivos y el costo de financiamiento. Con lo cual hay que proyectar el flujo de caja. Yo digo como mínimo semanal. Cuando hay alto riesgo hay que hacerlo diario. Eh, los bancos te van a pedir mínimo 12 meses de proyección, y si es de largo plazo, alrededor de 3 5 años. Y hay que entender la máxima exposición financiera, que es realmente lo que necesitamos. No necesitamos más financiamiento que eso. Hay que entender las necesidades de corto y de largo, y no vean al asesor financiero como un costo. El asesor financiero es una inversión. Si el asesor financiero es bueno, sus honorarios se pagan solos, ¿sí? Yo siempre cuento algunas anécdotas. Entré en una empresa que nunca había manejado el flujo de caja. Solamente invirtiendo los excedentes en el primer año pagamos 2 años, 2 meses enteros de sueldo, para darles una dimensión, ¿sí? Y accedían a financiamientos caros, y hoy tenemos distintas líneas con una buena estructura de financiamiento, con buenas tasas, con lo cual mis honorarios se pagaron solos, ¿sí? Y puedo poner otros ejemplos: pymes que no conocen quizás de estrategia, un asesor financiero. Además, el financiero tiene una visión integral de negocio, conoce los modelos de negocio, y con lo cual ayuda también a seleccionar proyectos y a tomar decisiones de gestión, optimizando justamente la rentabilidad de la empresa, usando ese modelo que proponemos en análisis financiero integral, teoría y práctica, que es gestionar por valor. Eh, También esto del legajo crediticio. Yo, la verdad, en una conferencia presentó una fintech nueva que se llama MatchFin. La verdad es que nunca trabajé con ellos, pero me pareció excelente la propuesta. Es un marketplace donde están las entidades financieras y las pymes. Y la pyme arma el legajo una sola vez. Es un legajo único que está estandarizado, y con ese legajo puede acceder a todas las propuestas de financiamiento que hay del otro lado en el marketplace. No cuesta nada entrar, registrarse. Es un modelo que también está en Chile. Eh, la empresa la presentó BDO, con lo cual BDO es la quinta firma de auditoría del mundo, así que asesorados por BDO, con lo cual es gente seria, el proyecto es serio, y a mí particularmente como financiero me gustó mucho, así que les dejo también el dato para que lo analicen. No duden en contactar a SGR si tienen problemas de garantía. Muchas veces es difícil llegar a un SGR de manera directa, pero hay intermediarios financieros que ayudan justamente a contactarlas. Y si le otorgaron un préstamo, un consejo, si quiere el consejo de la abuela: pague en tiempo y forma, porque si no después va a tener un gran dolor de cabeza y puede fundir la empresa. Muchas gracias, Gianluca. Quedo a disposición para contestar preguntas. Estaba muteado, nada. Excelente, Mariano. La verdad que un contenido muy, muy rico, de gran ayuda y de gran herramienta para todas las pymes hoy en día en la tendencia que se está viendo en Argentina. Ahí estoy viendo que están haciendo consultas, así que te voy pasando, Mariano. La primera es de Augusto, que dice: ¿dónde puedo conseguir el libro Análisis Financiero Integral? Ya que en Sí. Mercado Libre no lo encuentro disponible. Sí, mira, Augusto, justamente por todas las restricciones que tuvimos acá en la Argentina, vender el libro en la Argentina había que venderlo a $50, y realmente era una locura. Pero en la editorial, en Alfa Editorial, eh, se puede, se puede conseguir de manera digital. Y si no, alguno que viaje, Colombia, Ecuador, en esos países, está en papel. Nada, ahí tenemos un Instagram donde cargamos también nuestras charlas y algún material, por si les interesa. En la slide lo pueden ver. Lo mismo mi LinkedIn si me quieren contactar. Perfecto. Hay otra consulta que dice: a día de hoy, disculpa,
que hay que tener en cuenta a la hora de financiarse en un contexto de baja tasa? Sí, bueno, este es un tema, ¿no? Porque los bancos nos están ofreciendo tasa fija y como les decía, este préstamo que 56% a 12 meses, con una inflación bajando, y si realmente es 2,5 en octubre, quedamos bastante descalzados con la inflación. Fuera de eso, eh, el FMI está proyectando, si no me equivoco, 45% de inflación para el año que viene, cuando el gobierno hizo el presupuesto con 17. No sé qué va a pasar el año que viene, pero sí sé que la inflación está bajando, con lo cual yo esperaría que las tasas tiendan a bajar. Ahora, tengan en cuenta, en este sentido, lo que estoy diciendo es que convendría financiarse a tasa variable, ¿sí? Siempre y cuando estemos seguros de que las tasas vayan a bajar. Este mes han estado subiendo, pero si baja la inflación, yo creo que las tasas van a tender a bajar y en ese sentido, estar a batlar no sería una mala opción. Y ahí vamos con la última, que ya estamos en punto. Julián pregunta al día de hoy, entonces, ¿cuál sería una buena tasa de interés? Que básicamente se responde con la pregunta anterior. Sí, en realidad quizás podemos pensar un poquito más. Pensemos que depende cómo calza el flujo de la empresa, uno va a tener distintas tasas, no se financia con un solo instrumento. Lo más común es tener algo en descubierto, que es lo más caro. Obviamente no recomiendo financiarse con tarjeta de crédito, debería ser la última de las últimas opciones y yo le diría que ni siquiera, porque hasta un préstamo personal puede tener una tasa menor que un descubierto. Eh, pero he visto tasas de préstamos hasta en 40%, con lo cual eso sería una buena tasa, 40, 42. Eh, si la podemos calzar variable, mejor, siempre tengan en cuenta que no es lo mismo corto, que largo plazo, ¿no? Eh, y en lo que hace a cheques, he visto empresas que están al 30%, pero cheques obviamente de muy buena calidad. Y el otro tema con los cheques que quizás no dije es, sí, creo que lo dije, nos pasó en una empresa que los proveedores que nos daban cheques cuando iban al banco todos tenían problemas crediticios, o habían, digamos, el track record no daba, con lo cual, este caso era Banco Nación, no nos dejó ni siquiera, ni nos cotizó los cheques, no nos dejó eh, descontarlos. Sí, si son pymes pueden acceder a descontar un cheque a firma propia, un poquito más caro también es una opción, descuento de cheques, como les mostré hoy, alrededor de 49 pueden acceder. ¿Sí? Si me preguntan a mí, eh, 70 es un techo altísimo. Yo usaría un techo de 50, 55% de tasa. Bueno, perfecto, Mariano. Ya para ir finalizando, quería darte las gracias por tu exposición. La verdad que súper, súper interesante. Esto va a quedar guardado en nuestro canal de YouTube, así que pueden volver a verlo cuando gusten. Así que Sí, nada, te mando un saludo grande, Mariano, y bueno, espero que todos hayan podido disfrutar de este webinar como lo hice. bien. Gracias entonces nuevamente y a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias, hasta luego.